Hola, bienvenidos. Yo soy Juliana, estudiante de la licenciatura en Física, de acá de FAMAF, y parte del GURI, el Centro de Estudiantes de la FACU, el cual es el organismo que organiza todas estas charlas del mes sobre de la ciencia. Me parece importante recalcar la importancia que tiene poder tener estos espacios donde se pueda divulgar y discutir acerca de la ciencia, la cual es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país y que por políticas de gobierno nacional está siendo terriblemente desfinanciada. Bueno, hoy va a estar con nosotros Ignacio Mascarinzi, licenciado en Física de la FAMAF, becario del CONICET en el IFET, que es el Instituto de Física de Enrique Gaviola, y también parte del grupo de Física Médica de la FAMAF. Va a estar hablando acerca de el uso, la importancia, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación de la física médica. Así que bueno, muchas gracias por venir y les recordamos que mañana a esta misma hora también en el aula magna va a haber una mesa de debate acerca de las matemáticas, así que si se pueden acercar va a estar muy buena. No más nada que agregar, les dejo con Ignacio. Bueno, muchas gracias al Centro Estudiante por haberme invitado a ser parte de este evento. Gracias a todos ustedes por estar hoy a la tarde, 6 de la tarde acá en la Facu todavía con ganas de escuchar a alguien. No es fácil. Y nada, lo que les voy a mostrar, lo que les voy a contar un poco es el trabajo que yo vengo realizando en función de lo que es mi trabajo doctoral. Como bien decían, en el Laboratorio de Física Aplicada a la Medicina. Yo lo que trabajo es en particular en la medicina nuclear. Y lo que les voy a contar, bueno, son algunos resultados que hemos obtenido y contarle un poco de qué viene esta cosa y hacia dónde vamos. Y también le voy a contar un poco de lo que es, en dónde estamos parados en Argentina hoy por hoy en lo que es medicina nuclear y cuáles son las posibilidades que tenemos como egresados de la FAMAF a futuro, ¿no? Entonces, para arrancar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la medicina nuclear. Y la medicina nuclear básicamente es una subdivisión, una subespecialidad de la medicina, la que igual va a utilizar radioisótopos inestables que van a emitir radiación para distintos usos. Básicamente diagnóstico por imágenes o para tratamientos terapéuticos. Ya vamos a ver que para cada uno de los usos hay un distinto tipo de radiación que vamos a usar y cuáles son las características que esperamos de cada tipo de radiación. Entonces, para arrancar, el diagnóstico por imágenes. Básicamente en diagnóstico por imágenes lo que nosotros hacemos al paciente, le vamos a inyectar un radiotrazador, el cual tiene un radiofármaco, en realidad es un radiofármaco, el cual tiene una macromolécula que hace que viaje por el sistema sanguíneo y se posicione en alguna parte que nos interesa estudiar. Pueden ser los huesos, puede ser algún órgano en particular, buscamos alguna lesión, o un tumor benigno, maligno. Y para eso existen distintas técnicas. En este caso acá, por ejemplo, tenemos lo que es un PET, que va a usar la emisión de positrones. Básicamente, cuando sale un positrón, que sería como la carga, es la antipartícula del electrón, se va a encontrar con el electrón y cuando colisiona con el electrón salen dos fotones, ¿sí? Por conservación del momento van a salir a 180 grados y se va a ir activando los detectores y nos permite realizar una imagen tridimensional. Otra de las técnicas que hay es SPEC, se llama, que es en realidad usada directamente cuando el átomo inestable lo que hace es emitir radiación gamma y la vamos a tener que detectar con unos detectores por fuera del paciente, como se ve en este caso, y eso está como rotando, va rotando alrededor del paciente y va tomando como fotos del paciente, después se reconstruye todo eso y genera una imagen tridimensional. Y finalmente existe una técnica que es una especie de SPEC, pero más sencillo, que es 2D. En vez de estar girando el gantry, digamos, lo que hace es que queda quieto y saca fotos. Saca una foto, entonces tenemos como un integrado de todo el paciente y es la imagen que tenemos de este lado. Esa imagen es bastante, una de las primeras técnicas que se usaron y no nos permite ver en tridimensión al paciente, sino que lo vemos todo aplastado y nos permite identificar la posición de las lesiones. En este caso era un centellograma óseo, entonces podemos ver a dónde está, por ejemplo, si tiene artrosis y demás, y vemos cuánto tiene.
Entonces este es el uso del diagnóstico. Ahora, a mí lo que en realidad me interesa más que el diagnóstico es el uso terapéutico de los radiofármacos. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de radiación que vamos a usar. Y existen básicamente tres tipos de partículas, ¿sí?, que vamos a usar. La radiación alfa, que tiene una particularidad que no logra atravesar la materia, no puede recorrer largos caminos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una partícula alfa, que sería un núcleo de helio, al cual le saqué todos los electrones, entonces me quedan 2 protones y 2 neutrones, esa partícula alfa, cuando empieza a interaccionar con la materia, empieza a chocarse con todos los electrones. Se lleva muy mal con los electrones, se choca, y logra recorrer muy poco camino. Después tenemos la radiación beta. ¿Qué es la radiación beta? Básicamente son electrones, ¿sí? Y esos electrones se van a ir interaccionando con otros electrones, pero a menor medida que lo que hacían las alfa. Entonces va a poder recorrer un poquito más. Y finalmente, bueno, tenemos las gamma, que las gamas tienen la capacidad de atravesar la materia, serían como, por ejemplo, los rayos X, ¿sí?, que logran atravesar la materia. Entonces, cuando hacemos diagnóstico, lo que nosotros usamos es radiación gamma, y cuando hacemos terapia o uso terapéutico, usamos alfa o beta. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una alfa y una beta? ¿Cuál es la importancia? Yo les conté recién que las alfa tenían esa capacidad de atravesar muy poca materia, en cambio las beta atraviesan mucha. Entonces, cuando lo vemos a nivel microscópico o nanoscópico, a nivel celular, vemos que las partículas beta van a pasar a través de la célula y van a generar muy pocas ionizaciones en el ADN o en el núcleo de la célula. Entonces va a generar muy pocas rupturas. No es muy eficiente en realidad para hacer rupturas. En cambio las alfa, al generar tantas ionizaciones, es muy eficiente para romper el ADN. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos radioterapia. Reventar el ADN de una célula para matarla. ¿Sí? Seguramente en el secundario, en algún lado escucharon que el ADN en realidad es una doble hélice, ¿sí? Y nosotros lo que queremos hacer es romper la hélice en 2 partes. Si yo la hélice la rompo en una parte, ¿qué es lo que va a hacer esa célula? Se va a tratar de reparar. Si se repara, tengo un problema, porque si se repara, es muy probable que se repare siendo una célula dañada, o sea, una célula que dañó su ADN, no conoce su ADN bien original, entonces se puede mutar hacia una célula que es maligna. Entonces, para matarla tengo que romper sí o sí la doble hélice, y eso es muy, muy útil la alfa, ¿sí? Porque tiene esta característica de generar muchas ionizaciones. Ahora bien, yo al principio les nombré medio al pasar algo de los radiofármacos. Y básicamente un radiofármaco es esto. Es un quelante, ¿sí?, algo que lo va a aglutinar al radionucleido, que es de interés, y a su vez le van a dar un vector biológico, o por ejemplo un monoclonal, uno de esas que se puede escuchar, que tiene la capacidad de detectar células malignas y se pega, ¿sí? Entonces, esto es un radiofármaco, es un quelante con un radionucleido adentro que viaja por el torrente sanguíneo, o puede ser de otras formas, y van a ir a las células target, a las células malignas, en mayor medida. Ahora bien, esto es un ejemplo de un procedimiento completo de una terapia que se llama Itrio 90, con microesferas, que básicamente es para tratar tumores en el hígado. ¿Qué es lo que se hace? Se agarra al paciente, se le pone una canalización por medio de la vena cava, no me acuerdo cuál era la vena, qué sé yo, entra hasta el hígado y se le expulsa esas microesferas. Las microesferas se lo va posicionando para ir expulsando esas microesferas de itrio a donde está la zona tumoral. Y de esa forma destruir el tumor y no destruir los órganos sanos, porque yo lo que quiero es destruirle el tumor y no hacerle un daño al paciente, ¿sí? Fíjense en la cantidad de pasos que requiere un tratamiento de medicina nuclear, ¿sí? En todos estos pasos, nosotros solamente actuamos en 2 pasos. En la dosimetría pretratamiento y en la dosimetría posttratamiento, ¿sí? En la pretratamiento nosotros le llamamos eso una planificación. Tratamos de planificar qué es lo que va a pasar en el futuro cuando hagamos el tratamiento en serio, porque de vuelta, no queremos dañar órganos sanos. Entonces nosotros hacemos dosimetría pretratamiento. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, en vez de usar itrio, se usa otro radioisótopo que se llama tecnesio 99, el cual va a emitir radiación gamma. Entonces, yo hago como una imagen previa de lo que va a pasar
A partir de eso yo puedo estimar cuánta actividad de itrio le tengo que dar al paciente para generar el daño que yo quiero, y una vez que estoy seguro, hago la administración del tratamiento y posteriormente voy a obtener imágenes y voy a poder saber cuánto fue la dosis efectiva que tuvo el paciente y estimar el daño que tuvo. Entonces, acá lo que vemos es justamente esto, lo complejo que puede llegar a ser un tratamiento de medicina nuclear. Y acá lo siguiente, hasta acá habría que hacer un parate. Yo no soy físico médico, no me quiero robar un título que no lo tengo, yo lo que hago es física aplicada a la medicina. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el físico médico es una persona que por lo general hace una carrera tipo física, puede hacer bioingeniería o puede hacer alguna de esas otras carreras que tienen relación con la medicina, y uno tiene que hacer después un posgrado. ¿Qué posgrado? Bueno, en Argentina existen varios, ya después vamos a ver un poquito más en profundidad, pero hay maestría en física médica, hay residencias médicas, que durante un cierto tiempo uno está bajo la supervisión de un médico clínico, un médico oncólogo, un médico radioterapista, qué sé yo, y uno puede tener la licencia para ser físico médico. Yo no tengo esa licencia, yo no trabajo en la clínica, solamente trabajo en la facultad, en la investigación, por eso hago física aplicada a la medicina, ¿sí? Eso es para que quede claro que yo física médica no sé de física aplicada a la medicina. Entonces ahora, lo siguiente, ¿qué es la dosimetría específica? Pues yo venía hablando de dosimetría, ¿qué es la dosimetría en medicina nuclear? Bueno, básicamente la dosimetría en medicina nuclear la podríamos dividir como en tres partes. Una de las partes básicamente es estimar la energía que queda depositada en el paciente cuando se hace estos tratamientos. También la dosimetría es parte de la planificación, es lo que yo le contaba, esto que hacemos previo al tratamiento, tratar de planificar el tratamiento para que sea lo más efectivo posible. Pero también tiene un uso de protección radiológica, porque yo no solo tengo que cuidar al paciente, porque el paciente le puedo llegar a hacer un daño mayor al que yo quisiera, sino tengo que cuidar al personal médico, por ejemplo, porque la persona que está bajo un tratamiento, sobre todo lo que son imágenes más que el tratamiento terapéutico, es una persona que es una fuente, ¿sí? Es como el señor Burns cuando está activo, así. Uno agarra a una persona que se fue a hacer un PET, le pone un detector de radiación y saltan los detectores, porque es una fuente, ¿sí? Está activado. Entonces, tenemos que tener cuidado que esa persona, por ejemplo, no tenga contacto con el resto de su familia, que esa persona tenga el menor contacto posible con los médicos, o el contacto que tengan es porque es necesario, no sentarse a tomar mate con la familia mientras está irradiándolo, ¿no? Entonces, esas serían como las tres partes de la dosimetría. Ahora, específicamente, ¿qué es la dosimetría? Es esto, simplemente esto. Es estimar la energía por unidad de masa que le va a quedar al paciente. Eso es la dosimetría. Ahora, la cuestión que esto que parece tan sencillo, como una ecuación tan sencilla, no es tan fácil, y para poder estimar esto vamos a ver que hay distintos procedimientos, porque yo para estimar la dosimetría en un paciente tengo toda una serie de pasos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, acá tenemos un paciente al cual se le suministró algún tipo de tratamiento. ¿Bien? A ese paciente yo lo que voy a tratar de hacer es imágenes para saber a dónde está la actividad, porque si no, o sea, estaría ciega. No siempre se puede hacer, por suerte hoy existen técnicas que se llaman teragnósticas, donde se conjugan las terapias y el diagnóstico, se usan dos radioisótopos, por lo general se pueden usar dos radioisótopos o uno solo. Entonces uno le va tomando imágenes al paciente a distintos tiempos para saber cómo se está moviendo la radiación ahí adentro del cuerpo. A su vez al paciente se le toman muestras de sangre y de orina, también a tiempos regulares, para ir viendo cuánta actividad tiene en la sangre y en la orina, porque es el método principal de expulsión de la radiación, del radioisótopo que nosotros le pusimos al paciente. Entonces, cuando tenemos esta información, que se llama metabólica, necesitamos otra información que es la segmentación de las imágenes, porque lo que yo tengo que agarrar es la imagen, sobre todo la imagen anatómica, que es la que me da la distribución de todos los órganos.
yo tengo que segmentarla y decir, bueno, este es el hígado, este es el riñón, este es el tumor, para yo saber, poder hacer los cálculos para cada uno de los órganos. Y cuando pongo todo esto junto con lo que es la farmacocinética, que la farmacocinética es el estudio de cómo se va a distribuir un fármaco dentro del cuerpo humano, se estudia toda la fisiología, entonces se dice, bueno, los tiempos biológicos de metabolización del hígado, del estómago, de los huesos, etc. Entonces yo con toda esa información logro hacer lo que se llama calcular la actividad acumulada, es decir, cuánta actividad tiene cada órgano o cada cosa que yo segmenté con mi región de interés, y a partir de eso, con toda esa información recién, puedo hacer mi cálculo de dosis, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago el cálculo de dosis? No puedo aplicar esa ecuacioncita que le mostré antes porque claramente no funcionaría. Entonces, existen modelos de cálculo. ¿Cuál es uno de los modelos de cálculo? Bueno, simulaciones Monte Carlo. Ese es uno. El otro es valores S y convolución de kernels, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cada uno, cuáles son las características y cómo es cada uno. En particular, sí, lo que le voy a decir es que yo utilizo la convolución de kernels, es mi modelo que uso, y uso también simulaciones Monte Carlo. Valores S no lo uso. Entonces, simulaciones Monte Carlo. La simulación Monte Carlo básicamente es un método, un algoritmo para resolver integrales, ¿sí? Esta ecuación que está acá es la ecuación de Boltzmann, del transporte de radiación. Esta ecuación lo que hace es describir cómo una partícula se va a distribuir y transportar dentro de un medio. Es una ecuación íntegro-diferencial, compleja, no tiene una resolución analítica fácil. Existen algunas soluciones en casos muy particulares, con geometrías muy sencillas, considerando, por ejemplo, que el medio es todo homogéneo, que la fuente es puntual, etc. Hay como una gran cantidad de simplificaciones para poder resolverla analíticamente. Entonces lo que se hace es resolverla con Monte Carlo. ¿Cuál es el problema de Monte Carlo? Y eso va a requerir de que yo simule un montón de partículas para que pueda tener un resultado que vaya convergiendo. Entonces la convergencia es lenta. Esto puede llegar a tardar de días hasta un par de horas, de acuerdo a cuánto yo simplifique el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? En ámbito clínico es muy complicado hacerlo, porque yo al paciente lo estoy irradiando hoy, no le puedo decir en un mes si lo estoy cocinando o si le estoy haciendo bien el tratamiento. Entonces, en ámbito clínico no es muy útil. Entonces, después viene el modelo de valores S. El modelo de valores S fue un modelo que desarrolló el MIRT, que es la Sociedad Americana de Medicina Nuclear y de Imágenes Metabólicas. Básicamente, ¿cómo se hace el método valores S? Lo que hicieron estas personas dijeron, bueno, hagamos fantomas, que serían como representaciones matemáticas de las personas más o menos. Entonces uno tiene fantoma de personas de 65 años, persona, mujer, hombre, feto, mujer embarazada, niño de 5 años, niño de 10, así hay fantomas de lo que uno quiera. A partir de esos fantomas lo que ellos dijeron, bueno, si se me activa el riñón, ¿cuánto afecto al hígado? Ahora, si yo activo el pulmón derecho, ¿cuánto afecto al pulmón izquierdo? ¿Cuánto afecto al cerebro? Etcétera, ¿sí? Ellos calcularon para todos los órganos, activaron uno, desactivaron el otro, hicieron todo eso. Son tablas gigantes donde uno consigue lo que sería esta parte de la ecuación. Son la absorción particular, digamos. Y eso lo multiplica por la actividad y te va a dar la dosis. ¿Cuál es el problema de esto? Y yo les puedo asegurar que nadie es parecido a esto, ¿sí? Entonces es una simplificación muy fuerte. Hoy existen algunos modelos que lo que hacen es al fantoma matemático más o menos lo hacen parecer al paciente, los corrigen por peso, por altura, etcétera, un montón de factores y más o menos así lo hacen más o menos parecido al paciente. Pero estamos lejos todavía de hacer esa cosa. Y finalmente, convolución de kernel. Convolución de kernels es quizás un modelo muy sencillo desde el punto de vista matemático, porque es la convolución de dos cosas. De la actividad acumulada, que yo le contaba, que esas curvas que yo calculaba, a partir de las imágenes, las muestras de orina, muestras de sangre, y una cosa que se llaman kernels, ¿sí? Esas K.
¿Cómo construyo esas escala? Bueno, yo lo que considero es que hay una fuente puntual que está en un medio homogéneo y emite. Y eso me va a dar una distribución de dosis, como si fuera una dosis puntual. Ahora, a ese kernel lo convoluciono con la actividad y me va a dar la dosis. Así como estaba planteado este modelo, tiene un problema. Si bien este modelo, a diferencia de valores S, por ejemplo, puede tener en cuenta la inhomogeneidad de la distribución de la actividad, no puede tener en cuenta la inhomogeneidad de los medios. Entonces, lo que hacían en los primeros tiempos era decir, bueno, el paciente es todo agua. Y eso es más o menos verdad. Nuestro cuerpo es casi, no sé, como el 90% de agua, qué sé yo. Pero no somos todo agua. El hueso no es agua. El pulmón no es agua. Entonces, ahí empezaban las cuestiones de los errores que se generaban por considerar a todo el cuerpo del paciente como un único material. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál fue mi cuestión? Ahora yo quiero que el paciente sea pulmón, quiero que mi paciente sea hueso, quiero que mi paciente sea tejido blando, quiero empezar a tener en cuenta los diferentes tipos de órganos, sus densidades, sus composiciones, etc. Esa era como mi cuestión. Entonces, acá hay una pequeña tabla donde resume todas estas cuestiones. Bueno, como dijimos, Monte Carlo es lento, pero es muy preciso. En cambio, valores S es muy poco preciso, no tiene en cuenta la inhomogeneidad, es decir, ellos consideran que el hígado se activa completamente, todo, por igual. No que hay una parte del hígado que se activa más o otra o menos, no tiene en cuenta esa inhomogeneidad. Y finalmente, bueno, acá hay aparece medio así descolocado, depósito local. Depósito local, básicamente lo que es, dicen, bueno, a donde está la actividad, deja toda su dosis ahí, toda su energía y punto. Chao. Eso funciona, pero funciona ¿por qué? Porque como las betas recorren poco recorrido, dicen, bueno, es tan poco el recorrido que recorren que es más o menos el mismo lugar. Entonces, cuando graficamos precisión versus tiempo para los modelos, vemos que depósito local es súper rápido, porque es una cuentita rápida, pero muy poco preciso. Luego tenemos valores S, que es un poco más preciso que el anterior, pero a cuesta de un poquito más de tiempo. Convolución de kernels, acá le llamé BDK, porque eso no lo dije antes, pero los kernels al principio se hacían como funciones matemáticas directamente, se extrapolaban y hacían unas cuentas de la convolución así como estaba, pero con el devenir de las imágenes, de la SPEC y la PET, que vienen en forma voxelizada, es decir, como son 3D, no tengo un píxel, sino tengo un voxel, es mucho más fácil hacer una convolución en forma voxelizada y discretizada que como una función continua, ¿sí? En tiempos de cálculo eso te ahorra mucho tiempo. Por eso le llamamos BDK. Y finalmente tenemos Monte Carlo. Monte Carlo se nos falla al fondo. Tiene mucha precisión, muchísima precisión. Uno puede decirle a Monte Carlo la composición de cada voxel, la densidad de cada voxel, le puede decir todo lo que quiera a Monte Carlo. Pero eso lo tengo que pagar con tiempo. O tener un clúster para calcular, ¿sí? Por lo general las clínicas no tienen un clúster, no tienen un CCAT a disposición para hacer los cálculos. Entonces, cuando uno va y le dice, no, tengo este modelo buenísimo en Monte Carlo. Si usted lo corre en el CCAT, tarda 5 minutos, pero le va a costar $500.000. Ah, no, muchas gracias, siga viaje. Entonces, nuestro desafío era conseguir un método, un modelo, que sea tan rápido como BDK, pero sea tan preciso como Monte Carlo. Entonces ahí salió esta pregunta. ¿Qué onda con la inteligencia artificial? ¿Sí? Cuando empezamos a hacer el trabajo, empezamos a ver que había como cierta ebullición en esto de inteligencia artificial. Esto estoy hablando del año 2019, 18. Empezábamos a ver qué es inteligencia artificial, esto, otro. Bueno, dijimos, a ver, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Y nos encontramos con esta cosa. Esta es la historia resumidísima de la inteligencia artificial. Y uno empieza a ver que hay más de 50 años de historia detrás de eso. Muchas veces nosotros estamos pensando que la inteligencia artificial es algo que nació ayer. Y no, cuando uno ve la historia, hace más de 50 años que viene en el desarrollo. ¿Por qué estalla ahora? ¿Por qué hay este avance ahora? Bueno, el hardware
el desarrollo en hardware fue muy importante para lograr lo que se hizo ahora. Si en la década del 70 hubiesen tenido el hardware que tenemos hoy, tendríamos 30 años de inteligencia artificial súper desarrollado. Y algo que sí me parece interesante y que creo que hay que rescatar, es en esta época, 2010 a 2014 más o menos, se hacía un challenge. ¿Sí? Saben que en inteligencia artificial se usa mucho lo de los challenges, donde bueno, se trata de competir para ver quién mejora alguna métrica y demás. En el año, entre esos años, 2006 más o menos, un poquito antes, 2014, había este challenge que se llama ImageNet, y en el año 2010 lo gana un profe de acá de la Facu, ¿sí? Jorge Sánchez, profe de computación, creo que está dando clase. Bueno, Jorge Sánchez fue uno de los ganadores. Lo loco es que él es uno de los últimos ganadores que usa Machine Learning. A partir del año siguiente es que aparece Google Net y AlexNet y demás, y los tipos reventaron el challenge, porque venían haciendo, no sé, en la métrica venían con un 30%, y vienen estos con sus modelos de redes neuronales y lo sacan al 70%, y al siguiente año ya lo reventaron al challenge. Fue muy impresionante. Pero bueno, el dato interesante es que un profe de la Facu fue ganador de este challenge. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, si bien hablamos de sistemas que quieren como imitar la inteligencia del ser humano y demás, por lo general lo que tenemos son dos tipos de algoritmos, el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos? Es que Machine Learning uno le tiene que dar las características o los features para entrenar el modelo ya medios procesados. En cambio, en el Deep Learning uno le da información sin procesarla muchas veces, o sea, o no tiene un procesamiento fuerte en los features, y el tipo te resuelve alguna tarea. Eso es lo más interesante. Entonces, a partir de esto, viene mi trabajo. Después de toda esta cosa, yo desarrollé un modelo que le llamé 3D Docinet, que viene de 3D Dosimetría Network. Me maté con el nombre. Y es esto básicamente. ¿Qué es este modelo? Bueno, de este lado, esta es la arquitectura que usamos, se llama una arquitectura tipo UNET, básicamente que tiene un encoder, básicamente que es esta parte, que va a codificar la información, y una parte llamada decoder, que decodifica, ¿sí? Va a reconstruir la información que yo quiero. Entonces, de este lado, lo que yo le doy de comer a mi modelo es distribuciones de masa o distribuciones de materiales, digamos. Y a la salida, lo que yo obtengo es el BDK, estos kernels que son específicos para cada uno de las distribuciones propias de material. Lo que es rescatable de esta arquitectura, esta arquitectura se desarrolla en el año 2015, y es la arquitectura básica que se usa en todo lo que tenga que ver con bioimágenes, biomedicina, lo que sea, en la UNED, porque ha demostrado ser muy potente a un costo computacional muy bajo. Entonces, es muy potente como arquitectura. Además, algo importante, yo podría haber hecho esta arquitectura muchas veces más grande. De hecho, hemos ido jugando a hacerla cada vez más grande, ponerle cada vez más capas y demás, pero eso me costaba cada vez más tiempo de cómputo, o sea, de cómputo final de dosis, entonces no me servía. Entonces la idea es generar el modelo más chico posible, más pequeño posible, para hacer el cálculo lo más rápido posible, pero así, a su vez, también teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo hago un modelo, imaginemos un ChatGPT, y voy y le digo al señor de la clínica, mire, usted para hacer correr esto necesita comprar $1 millón en equipamiento, y el señor de la clínica me da la mano y me manda a freír churro. Entonces yo lo que le tengo que decir es, mire, usted con una mínima inversión de hardware va a poder hacer este coso. Y ahí es a donde uno también tiene que negociar con el ámbito clínico, porque imagínense que un acelerador lineal para hacer un tratamiento de radioterapia externa debe costar más o menos $1 millón. Si yo le digo que tengo que invertir $1 millón en hardware para hacer esta pavada, me mata, me echa. No tiene sentido. Entonces ahora, ¿cómo entrené esta cosa? Tuve que crearme mi dataset. Yo no tengo dataset disponible libremente, entonces tenía que crear mi dataset para poder entrenarlo.
Entonces para eso lo que hice es, como yo les conté, el modelo come patch, le llamamos nosotros, de distribuciones de masa, digamos, yo le llamo masa o de materiales, de tejidos. Entonces tomé 5.000 de esos patch, de 10 tomografías que agarré al azar, agarré 10 tomografías que tenía en la compu, saqué 5.000 de estos patch. Para cada patch de 31 por 31 por 31, cada voxel tenía 1 milímetro para mí. Le calculé la dosis absorbida considerando que yo tenía una distribución homogénea en ese voxelito central de itrio 90. ¿Bien? Por eso les conté lo del tratamiento de itrio 90, porque es sobre el que estuvimos trabajando. Las simulaciones se hicieron en un código que se llama Fluca. Fluca es un código italiano-suizo, porque lo desarrolló el INFN, Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, junto con el CERN. Y todas las simulaciones se hicieron gracias al CECAT, ¿sí? Al Centro de Cómputo de Alto Rendimiento que tenemos acá en la universidad. Algo interesante, nosotros cuando yo empecé a trabajar en esto, empezamos a ver que no teníamos datos gratis o libres, y teníamos que crearlos. Cuando hicimos la estimación del tiempo que necesitaba para hacer las 5.000 simulaciones, me daba que yo requería más o menos un año. Un año para hacer esas 5.000 simulaciones usando todas las computadoras que tenía a mano, o sea, la de mi laboratorio, mi computadora personal, una computadora que no sé por qué tenía acceso en Chile, y así. Era como, bueno, el que tenía una compu libre, que me la preste. Si hacía eso, tardaba un año. Entonces, cuando pasó eso, dijimos, bueno, este proyecto se cae, se nos venía el mundo abajo, teníamos que empezar a pensar en algo distinto. Y justo se da que el CECAT hace la compra de Serafim, ¿sí? la supercomputadora que tenemos acá en la universidad. Y gracias a eso pasé de un año de simulaciones a 15 días. ¿Sí? Imagínense si yo simulaba ese hasta se lo simulé varias veces, porque varias veces le pifiaba, le erraba en algún, no sé, metía algún datito mal, pifiaba. Bueno, si yo hubiese tardado un año hasta darme cuenta que había pifiado, iba a pasar el doctorado esperando resultados. Así que bueno, nada, eso lo pudimos resolver gracias al CECAT. Y bueno, finalmente, 4.000 patch fueron usados para entrenamiento, 500 para el testeadeo y validación. Bueno, la función de pérdida, siempre cuando uno entrena lo que hace es, le doy de comer una entrada, veo la salida y tengo que calcular la diferencia o el error que tengo a la salida con la verdadera, la verdad de base. Para eso lo que usamos es el error medio absoluto, el MAI. Bueno, estos son datos medio específicos. Bueno, se usa PyTorch, Monai es una librería desarrollada por NVIDIA para hacer todo lo que es cuestiones de imágenes médicas y demás. Y estos fueron los resultados. Lo que podemos ver acá, bueno, este simplemente es un caso donde teníamos una distribución de tejido, debe ser un tejido blando, homogéneo, entonces vemos que el modelo machea bien, o sea, nos devuelve un buen resultado. Y en el segundo caso es a donde tenemos ustedes no ven el mouse. Sí lo ven. Hay una interfaz entre dos tejidos y bien marcados. Uno es casi aire, eso es pulmón, esto acá tenemos pulmón y acá debe ser probablemente el hígado o algún tejido que está cerca del pulmón. Y lo que podemos ver nuevamente, que el modelo logra representar muy bien el dato verdadero, ¿sí? Entonces ya eso fue un buen avance. Ahora, ¿de qué me sirve este modelo si yo le decía que usaba 31 por 31 por 31? Les puedo asegurar que nadie tiene esa cantidad de voxeles, somos un poquito más grandes que eso. Entonces, pasamos a la aplicación a paciente. Ahora ya tengo mi modelito chiquitito de juguete, ahora quiero pasar a un paciente. Entonces, para trabajar con pacientes, nosotros necesitamos también un conjunto de datos para hacer los cálculos. En particular, itrio 90 en Argentina no se hace mucho. Hay algunos centros médicos en Buenos Aires que lo están haciendo. El Hospital Austral, por ejemplo, hace este tipo de tratamientos. Pero bueno, por suerte hay un dataset en internet muy bueno, en un repositorio de la Universidad de Michigan, el cual, bueno, tiene 6 pacientes que fueron tratados justamente con microesfera de itrio 90.
y algo que no les conté, pero el itrio 90 tiene la capacidad de darnos imágenes, porque si bien decae por beta, que es la radiación que nos interesa para el tratamiento, también tiene una pequeña emisión de Bremsstrahlung, o sea, esos betas van a generar Bremsstrahlung, entonces vamos a poder ver por Bremsstrahlung, SPEC, y también emite una pequeñísima cantidad de positrones y nos permite generar una imagen de PET, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 imágenes. Vamos a tener una imagen de SPEC de tecnesio 99, que es el pretratamiento que usamos para hacer la planificación, y 2 imágenes posteriores para hacer el estudio de cuán efectivo fue el tratamiento. Y para los cálculos de Monte Carlo, nuevamente hicimos un cálculo de Monte Carlo completo con todo el paciente, considerando la distribución de actividad, considerando la tomografía, la CT. En este caso usamos otro código de Monte Carlo, se llama OpenGate. OpenGate está basado en Geant4. Geant4 es como uno de los códigos más importantes que hay en Monte Carlo para transporte de radiación. ¿Por qué hicimos esto? Nosotros hicimos todo nuestro entrenamiento usando estos DPK calculados con Fluka. Lo que queríamos es que haya una independencia total y no haya ningún sesgo entre el modelo que nosotros entrenamos y el resultado. No, queríamos que no nos digan, pero vos entrenaste con Fluka, calculaste el paciente con Fluka, es muy probable que den iguales. No, nosotros por eso usamos 2 códigos totalmente distintos. Bueno, rápidamente. A la CT hay que convertirla a una CT, una tomografía, usa unas unidades que se llaman Hanfield. Hanfield fue un tipo que dijo, bueno, hay una relación entre lo que tenemos en la tomografía y el agua, qué sé yo, y hace un índice. Hay que convertir esos Hanfield a materiales, para eso hay tablas. Nosotros en particular usamos una calibración que hizo un tipo que se llama Schneider. Bueno, después hay unos otros datos. Y creo que no hay mucho más importante por ahí. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el cálculo por DL? Por Deep Learning. Bueno, acá tenemos nuestro modelo 3D-OSINET, el que nosotros entrenamos con los cubitos. Entonces nosotros tenemos acá el mapa de actividad, le llamamos mapa de actividad a la SPEC, PET, lo que sea, y el mapa de densidad, que sería nuestra tomografía computada. Entonces lo que nosotros decíamos, bueno, dame la posición de todos los voxeles a donde la actividad es mayor a 0. Una vez que yo tenía los voxeles con actividad mayor a 0, agarraba e iba a la CT y cropeaba todos los cubitos donde había una actividad mayor a 0. Esos cubitos se los doy de comer al modelo, el modelo me devuelve la dosis, sumo todos esos cubitos en su posición original y obtengo el mapa de dosis final. Una de las cuestiones es las imágenes. Cuando uno toma una imagen, las imágenes PET o SPEC no están siempre en la misma resolución. Por lo general tienen entre 1,5 y 3 milímetros, o un poco más, 5 milímetros en los peores casos. Entonces había que estandarizar todo a algún tamaño. No tuvimos mejor idea que estandarizar todo a 1 milímetro. ¿Qué pasó? Las imágenes se nos hicieron enormes. Y eso nos consume un poco de memoria y es un problema que tenemos. Pero era la forma más fácil de estandarizar. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de cómo es que funciona este modelo. Ahora los resultados. Estos son los mapas de dosis que nosotros vemos o que analizamos cuando tenemos estos resultados. Estos son 3 pacientes distintos. Acá vemos lo que está activado ahí es el hígado del paciente y podemos ver que en un análisis cualitativo entre las imágenes hay una buena representación entre los dos. Ahí vos estás mostrando imágenes como que son súper parecidas la imagen real y los voxeles que calculas, pero en la primera que nos habías mostrado había como una imagen de un cuerpo y era distinta a la figura que vos encontrabas. No sé si se entiende la pregunta. No. Como que lo que vos encontrás, eso es lo mismo que hacías en las simulaciones, digamos, el lado de la derecha. ¿Esto acá? Sí. No. Acordate que yo simulaba voxelizado de 31 por 31 por 31. Claro, pero no se parecían en nada ahora. No, pues ahora está como mucho más grande, ¿no? Esta imagen tiene como 512 por 512
Si yo la agarraría y haría un cubito de eso, sería más parecido a lo que vimos al principio. ¿Sí? Bueno, estas son, así es como se ven las imágenes. En este caso, por ejemplo, acá es donde está el tumor del paciente, que se ve que está mucho más activo, está más caliente, le decimos por lo general. Y acá están las dos imágenes que obtenemos. Entonces, para cuantificar la diferencia, lo que se usa es algo que se llama DBH, que es el histograma de voxel volumen-dosis. Entonces, de esa forma lo que hacemos es un histograma de contar cuántos voxeles tienen una determinada actividad y eso se lo normaliza por el volumen. Como lo que podemos ver en este caso es que para el caso de Tecnesio 99, en la pre-imagen, digamos, en la planificación, los dos modelos tienen una muy buena correlación. Solamente difieren o hay una diferencia al final, donde ya hay muy pocos voxelitos. Eso se debe en algunos voxeles que quedaron ahí medio perdidos. Nuevamente, imagen de SPECT, pero esta vez por Brainstorm. Tenemos más o menos lo mismo, tenemos buenos resultados. Lo que sí se nota, la diferencia, no se nota por el proyector, pero cuando uno ve en estas zonas, donde bajan los gradientes de dosis se llama, ahí sí se notan mayores diferencias. O sea, que la diferencia la tenemos en las zonas donde hay muy poca dosis, entonces es una zona segura, una zona donde no le estoy haciendo ningún daño al paciente y la puedo desestimar a esa dosis, pero sí le pego bien en la zona donde hay mayores dosis. Igualmente, sí es visible que en este paciente, por ejemplo, en la zona donde hay mucha dosis, hay una diferencia apreciable. Cuando analizamos los DBH, justamente los primeros dos pacientes de arriba, digamos, vemos que los DBH tienen una buena correlación, pero en el paciente 3 vemos que justamente el modelo propuesto por nosotros tiende a sobreestimar la dosis. Finalmente, bueno, la imagen PET, pero ahora por lo que sería la emisión de positrones propia del itrio. Nuevamente, tiene una buena correlación. ¿Cuál es la ventaja del PET versus el SPECT? Bueno, el PET tiene mejor resolución, sobre todo en este caso cuando la emisión de Brainstorm es bastante inestable y no es muy buena, entonces la calidad es mejor la de PET. Siempre se trata de hacer un PET más que un SPECT. En la clínica tradicional, digo. Esto es parte de una investigación que hicieron en esta Universidad de Michigan. Hicieron las tres imágenes, pero por lo general uno lo que hace es Tecnesio 99 al principio y PET al final. Por lo general no se hace con Brainstorm. Y bueno, los resultados con PET de vuelta dan bastante bien. Solamente, bueno, en este caso del paciente 1 vemos que hay una sobreestimación, pero muy pequeña. Entonces, las conclusiones de este trabajo, básicamente, bueno, que la precisión del modelo propuesto por nosotros se compara fielmente con Monte Carlo. El tiempo de cálculo, nuestro modelo tarda un par de minutos versus las semanas que tarda Monte Carlo. El tiempo en particular es algo que también estamos trabajando en optimizarlo. Sabemos que nuestro algoritmo para hacer el cálculo no es muy óptimo, entonces bueno, estamos trabajando en paralelizarlo y en hacer algunas mejoras. Uno de los detalles, por ahí no lo dije muy fuertemente, pero es el cambio de resolución. Las imágenes PET o SPECT tienen este tamaño entre 1.5 3 milímetros, tamaño de voxel, y yo lo resampleo a 1 por 1 por 1. En ese resampleo hay pérdida de información, se cambia, se pierde información, se agrega información. Bueno, eso es un problema, también estamos atacándolo. El análisis intrapaciente fue algo que no hemos hecho, tratar de ver qué pasa los resultados cuando uno compara entre los pacientes. Los sesgos, bueno, algo importante es que con esta idea de tratar de usar Fluca para hacer una cosa, OpenGate para otra, esos sesgos que podrían estar en los modelos físicos o en cómo simulo, lo hemos tratado de romper. ¿Y cuál es el trabajo futuro? Bueno, el trabajo futuro
que tenemos en esto es bastante. Uno de los trabajos más importantes que hay a futuro es, como bien le adelanté, es trabajar el tema de las resoluciones, cómo uno puede mejorar, por ahí no tener que ir haciendo estos pasajes de resolución. El otro trabajo futuro es, como nosotros entrenamos solo para Itrio 90, nuestra idea ahora es decir, bueno, no entrenar para cada uno de los radioisótopos, para el lutecio, para el samario, para el yodo, no. Nuestra idea es generar un modelo que sea lo más general posible para todos los radioisótopos. Seguramente han escuchado, bueno, lo que son los modelos fundacionales, que le llaman, el ChatGPT, todas esas cosas, están basados en estos modelos mega gigantes que pueden resolver muchos tasks. Bueno, nuestra idea es lograr un modelo que sea lo suficientemente capaz de, yo te doy una distribución de tejido, te digo qué isótopo quiero y vos me das la dosis, esa es nuestra idea. Esperemos poder llegar a eso. Y bueno, eso es un poco hasta acá. Eso hasta acá. Hasta acá es mi trabajo. Esto es todo lo que yo hago. Esto y algunas otras cosas más. También estoy trabajando en lo que son partículas alfa, como les conté antes. Bueno, estamos trabajando mucho en partículas alfa. Partículas alfa tiene un gran potencial. Es como es la radioterapia que se viene y se está haciendo. Está en fases clínicas. No se está haciendo a grandes escalas, pero es muy buenos los resultados que se ven. Y desde el punto de vista de física, las partículas alfa son un desafío porque la emisión de los radioisótopos alfa es de muy baja energía, es entre unos 4 y 10 MeV. Y en ese rango de energía no hay muchos estudios hechos. Por lo general, a la física siempre le interesó mucho más la física de altas energías. Entonces uno encuentra muchos datos sobre estas partículas a 100, 200 o 500 MeV, pero cuando uno busca a 5 o 10 MeV, las cosas no hay mucha información. Y lo que estamos empezando a detectar es que los resultados dosimétricos dependen fuertemente del código de simulación. Entonces estamos trabajando en estudiar, ver cómo es que se afecta a la dosimetría el código que usamos, ¿sí? Entonces ahí estudiamos a distintos niveles la dosis, a nivel celular, a nivel microscópico, que sería ya cuando tenemos un conjunto de células, o a nivel macroscópico cuando estoy considerando, por ejemplo, todo el órgano del paciente. Ahora uno dice, ¿para qué quiero saber la dosis a un nivel celular? Bueno, cuando uno está haciendo estudios clínicos de un radiofármaco, quiere saber la probabilidad de sobrevida de las células y para eso hace simulaciones a nivel celular, ¿sí? Cuando estoy en una clínica, lo que hago es una dosis a nivel órgano para poder ver si va a ser efectivo o no el tratamiento. Hasta ahí es un poco, sí. Una pregunta. Los otros métodos, el Monte Carlo y los otros dos. Y valores ese, sí. Es para, creo que habéis dicho que este método lo habéis usado solamente para lo del Itrio 90. Sí. Los otros se aplican para todo en general. Sí, todos en general. Entonces lo que faltaría, una de las cosas que faltaría sería como llevar este método que habéis dicho al resto. Al resto de cosas. Claro, o sea, valores S son tablas gigantes, como les explicaba, de que se activa uno, bueno, están hechas para cualquier radioisótopo que se te ocurra. Hay gente que ha dedicado toda su vida a hacer esos cálculos. Y Monte Carlo vos le podés dar la fuente que quieras. Digo, eso es, uno le programa en el código y hace la fuente que quiere. Entonces funciona para cualquiera. Sí, pero es... Bien, y las otras imágenes que tenías que eran, creo que eran de las simulaciones, ¿puede ser? Perdón, ya del paciente. Sí. ¿Eso es lo habías hecho con el CSCAD o es ya con las computadoras? No, todas las simulaciones fueron hechas en CSCAD. Todas. O sea, aprovechando que teníamos la capacidad de paralelizar, Monte Carlo es fácilmente paralelizable. Entonces paralelizábamos y imagínate, usaba 40 núcleos de Serafim y tardaba más o menos 2 días, o sea que si hago 2 por 80 son muchos días, ¿no? Si lo haría en simultáneo. Sí, gracias al CDCAT hicimos todo este trabajo, si no, imposible. Bueno, y ahora ya para ir cerrando un poco, hasta acá le conté un poco mi trabajo, lo que hacemos en el grupo de física médica o física aplicada a la medicina de la FACU. Argentina tiene una larga trayectoria en temas nucleares. Argentina tiene desde la década del 50 una trayectoria muy importante en temas nucleares. Y fue, como todo en Argentina, tuvo muchos vaivenes, ¿sí?
Argentina, en la década del 50, con el gobierno del peronismo, se hace lo que es en Bariloche, se hace todo lo que es Balseiro. Luego, bueno, se construye Atucha 1, se construye Embalse, desde yo. Y en la década del 80 el proyecto nuclear argentino se ve cortado, ¿sí? Es un caso bastante interesante el proyecto nuclear argentino porque es el único proyecto científico que logró atravesar todos los gobiernos, hasta las dictaduras, pero no logró atravesar el menemismo, no lo logró atravesar, lamentablemente, así. En la década del 80 Argentina, imagínense que teníamos la capacidad hasta de reprocesar elementos combustibles, de hacer un montón de cosas, y bueno, ahí se corta. En el año 2006 Argentina decide volver a retomar el plan nuclear argentino, ¿sí? Ahí se vuelve se planifican un montón de cosas. Por ejemplo, se terminó la construcción de Atucha 2, ¿sí? Está en Lima. Se decide la construcción de un reactor Karen, no sé si han escuchado, el reactor Karen es un reactor modular pequeño, es la nueva tecnología en generación de energía nuclear que se viene, que son reactores pequeñitos, son más baratos que los reactores tradicionales y uno lo puede instalar en donde necesita a un costo muy, muy bajo. Argentina fue pionera en los 80 en ese desarrollo. Nuevamente, no pasamos el menemismo, lo cortaron ese proyecto y recién ahora se volvió a poner en marcha. En el plan nuclear del 2006 también se preveía la construcción del RA-10. El RA-10 es el reactor de investigación más avanzado para lo que es el hemisferio sur. Junto con Brasil, fue un joint venture entre Argentina y Brasil. Como hacer un reactor de investigación es verdaderamente caro, Argentina y Brasil lo que dijeron, bueno, compartamos la parte de ingeniería, que es la parte más cara. Hacer ingeniería es diseñar el reactor, hacer toda la documentación, planificar la construcción, todo eso es muy caro, lleva mucho tiempo. Entonces dijeron Argentina, bueno, los argentinos y Brasil dijo, bueno, juntémonos, compartamos gastos y después cada uno construye su reactor. Bien, de vuelta. Las vicisitudes de Latinoamérica hizo que en un momento Argentina avance, que en otro momento Brasil avance y Argentina se quede. Bueno, ese reactor se empieza a construir más o menos en 2010, empiezan las ingenierías básicas. Para 2015 ya habíamos terminado, terminamos porque yo trabajé en esa ingeniería. Se logró terminar la ingeniería básica y de detalle de esos reactores. Se empezó la construcción en el Centro Atómico Ezeiza. Y bueno, durante el macrismo se ralentizó, verdaderamente, no se llega a parar, pero sí se ralentizó mucho la construcción. Después se retoma con más potencia en el gobierno de Alberto Fernández, se retoma la construcción, se avanzó, está hoy creo que un 80 y pico %, de hecho hace poquito se instaló lo que es la pileta de reflectora, se llama, que es a donde está el núcleo, donde está todo el reactor. Esa pileta se terminó de construir hace poco, se instaló, muy impresionante. Se terminó lo que es el hall de haces y demás. Ahora lo que le falta es ponerle todo el equipamiento hacia adentro y eso es mucho trabajo. También se planificó una planta de producción de radioisótopo, una planta de producción de elementos combustibles, etc. Un sinfín de cosas se fueron planificando, algunas se hicieron, otras quedaron ahí. ¿Y qué es lo qué parte de este plan nuclear nos interesa ahora? Es este programa se llama Plan Nacional de Medicina Nuclear, Nucleovida. Este fue un programa muy, muy importante para Argentina, porque ponía el foco en un área donde en Latinoamérica estábamos medio atrasados y Argentina ponía foco. Argentina siempre fue un país que hizo un uso muy, muy grande de la energía nuclear en todas sus formas, sobre todo siempre fuimos pacíficos, eso hay que rescatarlo. Y en el tema medicinal también Argentina hizo mucha mella. Para hacer una idea, la IAEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, estima más o menos cuántos equipos de PET, DSP, radioterapia tiene que tener un país. Eso funciona en la cantidad de kilómetros, las distancias que recorre un paciente, etc. En Argentina existían más o menos unos 23 equipos de PET y según la IAEA necesitábamos 40.
¿sí? Estábamos bastante abajo. Y así con todo. Radioterapia, sobre todo, que son los gases externos, que seguramente por ahí escucharon. Argentina dice que necesitaba 240 y solamente teníamos 105. O sea, estábamos muy atrás. Este plan era bastante ambicioso y esperaba llegar a construir 158 aceleradores lineales, 246 SPEC, etc. Y con una distribución bien federal. Eso era lo interesante, porque por lo general estamos acostumbrados a que todo este tipo de tecnologías y de cosas estén concentradas en Buenos Aires, pero este plan lo que hacía era buscar que haya una federalización. Y en ese marco de federalización, acá vemos un mapa un poco de lo que fueron los centros de radioterapia. Muchos fueron ya se terminaron hace un tiempo. Por ejemplo, acá el número 2 es Oro Verde, en la ciudad de Paraná, Bariloche, La Pampa, Santa Cruz, Mendoza. Esos fueron por ahí de los primeros que se hicieron y se terminaron. Y acá quiero hacer especial mención a un centro de estos, que me parece que es el futuro y a donde tenemos que empezar a mirar, que se llama un centro de protonterapia. ¿Sí? Este centro, antes de pasar a protonterapia quería contarle esto, me había olvidado, yo le había contado de la formación, de las maestrías, de las cosas. Bueno, como parte de este plan también se necesitaban físicos médicos, entonces se había planificado una serie de carreras para cumplir con todas estas necesidades. Se armó la maestría en Bariloche, que la hace junto con Mendoza, en la FUESMEM. Está la maestría en Buenos Aires, que la hace el ROFO con el Dan Benningson. También está en La Plata, también está, algunas otras por ahí. Así que hay muchos de estos centros de formación. Y ahora sí, Centro Argentino de Protonterapia. ¿Sí? Este Centro Argentino de Protonterapia cuando se termine, vamos a ser el primero en Latinoamérica de tener esta tecnología, y no sé si no es en el hemisferio sur. Este centro de radioterapia está en el Hospital Rofo, en Buenos Aires. El edificio ya está prácticamente terminado. Esta foto acá es cuando estaban instalando el acelerador, es bastante grande el acelerador de protones. Y esta acá es la sala de tratamiento, ¿sí? Aquí se puede ver, es una camilla. La camilla es todo robótica porque el posicionamiento del paciente es muy importante y no es muy fácil lograr una buena posición porque no es fácil acelerar protones y no es fácil hacerlos girar. Entonces, en ese problema, el gantry, que es esta parte, rota más o menos 180 grados. Entonces uno tiene esa sola libertad, entonces la otra libertad se la da el movimiento del paciente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de protonterapia y por qué creo que es el futuro? Bueno, porque justamente la protonterapia es una terapia que tiene la capacidad de entregar altísimas tasas de dosis en el tumor y logra cuidar a los órganos sanos. Eso se debe a un fenómeno que justamente le pasa a las partículas cargadas cuando interaccionan con la materia, como yo les contaba de las alfa, que tiene una deposición que va al principio muy poca, pero llega un momento donde la partícula alfa el protón se va frenando y deja toda su energía, y hace como un pico de Bragg. ¿Bien? Entonces, yo moderando esa energía de los protones puedo ir más atrás o adelante. Y lo que hacen ellos es moderan las de protones, entonces van haciendo como un barrido activo del tumor y van dejando una dosis muy alta en el tumor y logran cuidar los órganos sanos. ¿Para qué se va a usar protonterapia en Argentina? Bueno, se va a utilizar principalmente en pediátricos. ¿Por qué en niños pediátricos? Bueno, y sobre todo en un cáncer bastante agresivo que es el cáncer de cerebro, o sea, los glioblastomas cerebrales. Si yo agarro a un niño de 5 años y le doy con radioterapia externa tradicional, le voy a generar un daño tal en el cerebro que ese niño seguramente tenga problemas de aprendizaje, de desarrollo, etc. En cambio, con la protonterapia se ha demostrado que puedo tratar el tumor con una gran precisión y me ahorro todos esos problemas que le puedo llegar a causar a ese niño, ¿sí? Por eso va a estar orientada principalmente a niños y jóvenes
con este tipo de tumores. Esperemos que se termine. Por ahora va avanzando poquito a poco. Es un proyecto que sería terrible para Argentina frenarlo, porque seríamos de vuelta el primer país en Latinoamérica y no sé si del hemisferio sur que tendríamos esta tecnología. Y lo interesante de nuestra facultad es que bueno, nada, me parece que esta puede ser una buena o interesante salida laboral a futuro, para quienes estén ya en los últimos años, pensar que si no saben qué hacer, bueno, el estudio de protonterapia va a ser muy importante en Argentina y van a tener un centro de referencia mundial para poder hacer trabajo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, la monja no sé qué hace. Crayonite puede fallar. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, yo tengo un montón de preguntas. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Qué es el secado? El CECAT, el Centro de Computación de Alto Rendimiento, el que está allá a la entradita. La casa de Nico Bolovic. La casa de Nico Bolovic. Esa parte cortar. Yo tengo una pregunta en particular sobre implementación y procesos para el código que vos hiciste, para el programa. Si eso tiene que pasar por algún tipo de inspección, porque, o sea, con el resultado que tenés sería un desperdicio si eso no llega al mercado o algo. ¿Qué etapas tiene que pasar o qué tiene que hacer para que se pueda usar e implementar en medicina? Es buena pregunta, buena y compleja, porque todos los software de usos médicos cuando van a la clínica tienen que pasar una revisión previa, ¿sí? En Argentina es la ANMAT, en Estados Unidos es la FDA, en Europa está la comisión de ellos. Entonces uno tiene que presentar una serie de papeles, mostrar que el software realmente está haciendo lo que hace. Y en particular hay mucha discusión hoy con los software que usan inteligencia artificial. Porque hay como esta cosa de, bueno, está realmente haciendo las cosas bien, el resultado es bueno. Por eso, por ejemplo, la Unión Europea hace poco hizo la legislación esta sobre inteligencia artificial, donde, por ejemplo, establece que no pueden ser cajas negras, sino que uno tiene que poder interpretar el resultado, o sea, te tiene que dar información interpretable sobre el resultado. Ese tipo de cosas, por ejemplo, te lo exige la FDA. No es fácil verdaderamente certificar un software de este tipo. Nosotros hoy por hoy estamos en una etapa de investigación. Nosotros podemos ir a un centro médico y hacer investigación y podemos, lo que hacemos es comparar con los software de ellos. Pero yo ni siquiera me arriesgaría a darle la dosimetría a un paciente con mi software, digamos. No lo haría por una cuestión ética, digamos. Pero sí, es un paso largo. Esperemos a futuro poder llevarlo. O sea, hablando de eso mismo, digamos, o sea, a futuro, ¿cuántos esperan más o menos que sea? ¿Un año? ¿10 años? No, una cosa es lo que uno quiera y después lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro mayor problema es que no tenemos pacientes nosotros. Entonces, a ver, yo como le mostré, estaba usando un dataset que lo bajé gratis de Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, y pude hacer mi trabajo. Conseguí otro dataset más o menos de lutecio, pude hacer un parte de mi trabajo. Nuestra intención ahora es empezar a trabajar con clínicas de Argentina y de afuera que puedan proveernos de imágenes y de información y nosotros podamos empezar a hacer como este trabajo de macheo, de benchmarking con ellos. Empezar a comparar nuestro código contra ellos para ver que nuestros resultados son verdaderos y podamos llegar a una etapa futura de venta o de poner en el mercado. Como parte de mi doctorado también es el desarrollo de un software, que la parte que estoy terminando ahora es un software completo para aplicar esto. Nuevamente, una vez que tengamos un producto más o menos, nuestra idea es empezar con el proceso de pruebas primero y después tratar de llegar a la ANMAT para hacer para poder hacer la certificación y la validación. No es un proceso corto, será en un par de años seguro, ¿sí? Pero no es que en el medio
le doy a la match, registrame esto y me quedo esperando, sino que es un proceso donde uno tiene que ir matchando, probando mucho, con muchos pacientes, muchos casos. No es fácil. ¿Existen otros modelos que tengan la precisión que lograron ustedes? Sí, hay otras. Sí, hay otras propuestas usando Deep Learning. La nuestra, ¿qué es lo que tiene la nuestra? Yo le mostré que usaba esos cubitos de 39 por 31 y eso está basado mucho en la necesidad de hardware. Hay otros investigadores que lo que hacen es agarran todo el paciente, o sea, toda la tomografía y se la dan de comer a un modelo y el modelo directamente te da el mapa de dosis. Ahora eso es bastante rápido, tarda sus buenos minutos, pero a una costa de un hardware mucho más grande. Entonces hay que jugar con un trade-off entre hardware y costos y demás. ¿Qué sé yo? Esta fue la primera idea que nos ocurrió y funcionó y por eso fuimos por ese lado. Aparte teníamos mucha tradición de trabajar con convolución de kernels y por eso avanzamos por ahí. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias Ignacio por venir y nada, cerrar invitándolos mañana al debate del mes de la ciencia y un fuerte aplauso para Fidel, que es increíble lo que hacen y desde el grupo de física médica, la verdad que los admiro un montón. Muchas gracias. Venga mañana, loco. Dice que decías que perdés cuando cambias la resolución. Estás haciendo las imágenes más grandes. O sea, le estás agregando buena información. O sea, le estás haciendo un filtro que te expande, ¿o no? Y eso no es re fácil de eliminar, tipo solo restándolo. Sí.